como todos ustedes saben, Albert Rivera es presidente de Ciudadanos. Señor Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay hoy varios asuntos que nos deja la crónica de actualidad que queríamos tratar con usted. El primero de ellos, la sentencia ayer del Tribunal Constitucional anulando no solamente la consulta del 9N, sino también los artículos nucleares de la ley de consultas que amparaba ese referéndum encubierto. ¿Qué opinión tiene tras conocer esa sentencia? Bueno, en primer lugar, me parece que ha sentenciado lo obvio, que lo que compete a todos los españoles lo decidimos entre todos los españoles, es decir, no una parte del pueblo español puede decidir por el resto del pueblo español, y yo creo que eso es evidente. Es el artículo 1 de la Constitución, el primero, solo hay que abrir la primera página, y por tanto me parece que era evidente, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, me hubiera gustado que llegara lo antes posible, ¿no?, esta sentencia, porque algunos en el Parlamento de Cataluña nos vimos obligados a dejar incluso de votar el desarrollo de ese decreto, porque podía ser incluso delictivo, ¿no?, porque era el prevaricar desarrollando una norma que era, a nuestro juicio, inconstitucional, ¿no? Por tanto, en definitiva, otro capítulo más, otra situación más donde se traspasa la ley por parte de Artur Mas y compañía. Pero bueno, yo creo que, dicho eso, la ley de consultas que hay, como bien ha dicho, constitucional, pues no puede tomar decisiones que no competan a la comunidad autónoma. Curiosamente, no se toman decisiones autonómicas, es decir, no hacemos referéndum sobre los recortes sanitarios o la subida de impuestos o sobre la escuela, si la queremos trilingüe o solo en catalán, pero en cambio, en aquello que no tenemos competencias, pues sí que se quieren hacer referéndums. Es la paradoja del nacionalismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y considera usted que después de que en los últimos meses se haya notado que el suflé independentista se ha desinflado, al menos en lo que hoy Arcadio Espada llama el ser mediático, ¿considera usted que con esta sentencia se puede reavivar la tensión independentista? Bueno, el nacionalismo por naturaleza necesita el conflicto para vivir, ¿no? Sí, para permanecer, y yo creo que cualquier cosa que pueda considerar un agravio es así, pero claro, es que a mí me hace gracia que los partidos separatistas hagan un reto al orden constitucional, digan que ellos no respetan la Constitución, hagan una declaración de soberanía o una consulta ilegal, y luego se enfaden porque les dicen que es verdad que lo que han hecho es inconstitucional o fuera de la Constitución. A ver en qué quedamos, ¿no? Es decir, si ustedes dicen que están fuera de la Constitución y que tienen un derecho histórico y natural y que no pertenecen a este mundo, por decirlo así, pues luego no se pueden extrañar. Yo creo que deberían estar contentos, ¿no? En todo caso, yo creo sinceramente que un Estado de Derecho no puede estar, dejando de actuar como pasó el 9N, cosa que algunos denunciamos, que la Fiscalía no actuó a tiempo, que el Gobierno no hizo nada para evitarlo, y creo que un Estado de Derecho no puede estar, en disposición o pasividad en función de lo que se enfaden unos gobernantes desleales con las leyes, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que aplicar la ley sin aspavientos, pero con firmeza, y creo que es lo que hay que hacer. Uh-huh. ¿Y cree usted que la insistencia de Artur Mas en el carácter plebiscitario de las elecciones convocadas para el 27 o anunciadas para el 27 de septiembre van a significar, si gana el soberanismo, una declaración unilateral de independencia? Bueno, pues espero que no haya un golpe contra el orden constitucional en Cataluña, porque eso es lo que significa una declaración de independencia. Yo creo que en pleno siglo XXI, en la Europa que queremos construir, unos Estados Unidos de Europa, pues un golpe contra el orden constitucional en una comunidad autónoma de España, de Europa, pues sería impensable, ¿no? Por tanto, espero que no se llegue a esa situación. Y yo además confío que se cumplen las encuestas y que Artur Mas siga bajando las encuestas y que no sume con Esquerra, porque actualmente parece que eso representan al 90% de los catalanes, pero todos los sondeos dicen que entre uno y otro CiU y Esquerra suman como mucho un 40% del voto, ¿no? Por tanto, vamos a intentar ganar el partido y no especular con lo que pueda pasar después, y nosotros queremos ganarles. Ciudadanos está situado en todos los sondeos como tercera fuerza política, detrás cada vez más cerca de Esquerra, y por tanto vamos a intentar ganar ese partido. Ahí habrá que sumar fuerzas, y ese 27 de septiembre no son unas elecciones plebiscitarias, pero sí son unas elecciones muy importantes, ¿no? Donde hay que elegir un gobierno constitucional, democrático de todos y con las manos limpias, o hay que elegir un gobierno desleal con la Constitución y el orden democrático que se sube a un balcón y declara la independencia. Ese es el único dilema que tendremos el 27 de septiembre, o gobierno o desgobierno, o lealtad con el orden constitucional y convivencia, o deslealtad con el orden constitucional y separación y enfrentamiento. Uh-huh. Otro de los asuntos que queríamos hablar con usted es el debate sobre el Estado de la Nación que ha tenido lugar estos días, que hoy termina con la votación de las resoluciones, y que imagino que habrá seguido con mucho interés, supongo. ¿Qué le ha parecido? Bueno, con el interés que suelen suscitar estos debates, ¿no? Que yo creo que también se ha debatido mucho sobre los formatos y el cambio de
digamos, de modelo y de tiempo, pero al margen de la forma, digamos, del debate en el Congreso, yo creo que es el último, todo el mundo coincide, ¿no? Más o menos que es el último debate de una etapa política en España, de este bipartidismo como lo hemos conocido hasta la fecha, que está en franca decadencia, y yo creo que se tiene que abrir un tiempo nuevo y una legislatura apasionante, esperanzadora para muchos españoles, en la que vamos a entrar otros agentes políticos a jugar el partido, que estamos calentando en la banda, por decirlo así, y preparados para jugar el partido. Y yo lo que espero es que dos cosas: primero, cambios profundos en el futuro, de reformas democráticas en el modelo económico y social, lucha contra la corrupción, en fin, una serie de asuntos, y también creo que hay que a la vez equilibrar eso con estabilidad, es decir, tenemos que hacer cambios profundos y a la vez dar estabilidad al país, porque España tampoco se puede convertir en Italia, ¿no? Por tanto, yo creo que en eso Ciudadanos es un antídoto, a mi juicio, para todo eso, porque queremos cambio, pero queremos un cambio sensato y estable. Le quiere saludar David Gistau. ¿Qué tal, señor Rivera? Buenos días. Buenos días. Bueno, ahora hablaba de estos personajes nuevos en los cuales lo incorporamos a su partido, a usted, que van a entrar en el Parlamento. Me imagino que un afán menos destructivo del régimen del 78 que el que pregona Podemos. Pero usted me ha hablado del bipartidismo. Yo antes sostenía la teoría que el bipartidismo en España no es tal, que ha habido un tercer personaje, que es el nacionalismo, que no solamente ha gobernado perpetuamente en ciertas regiones o casi, sino que además ha garantizado gobernabilidades cuando no había mayoría absoluta. O sea, ese tercer personaje es tan presente, tan importante, que yo creo que acaba con el concepto de bipartidismo. Y en ese sentido, si usted cree que el bipartidismo es algo con lo que hay que acabar y usted se termina convirtiendo en un partido bisagra como lo fue el nacionalismo, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia, digo, el concepto de ese bipartidismo? Bueno, primero debo decir que el bipartidismo es el que ha decidido que los nacionalistas tengan ese papel, no la ley electoral. Porque pero siempre hubo un tercer partido, que es lo que voy. Sí, pero quiere decir que al final, cuando el PP y el PSOE sumaban el 90% de los escaños, tenían dos opciones: o pactar con los separatistas o pactar entre ellos cuestiones de Estado, que no hicieron. Por tanto, fueron ellos los que decidieron que CiU, Esquerra o el PNV fueran actores decisivos. Y segundo, lo que decía usted, pues cambia todo. La entrada de Ciudadanos, paradójicamente, va a suponer precisamente no una bisagra, sino un cambio de modelo en el que no vamos a partidos de carácter territorial, sino a partidos nacionales, con proyectos nacionales distintos, con ideologías distintas, con antigüedad distinta, digamos, un modelo distinto, pero estaremos de acuerdo que Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE somos proyectos, cada uno con matices, con todo lo que uno pueda querer, pero con proyectos nacionales, no con discursos de que hay de lo mío. No me refería a la textura ideológica de los partidos, me refería a la disposición formal, es decir, dos partidos mayoritarios y un tercero que hace de prótesis de gobernación, claro, que no hace falta pactar. Pues o sea, en ese sentido ustedes no cambian nada. No, hombre, lo cambia todo, no sé, yo lo veo absolutamente al revés. Y los nacionalistas van a dejar de jugar un papel decisivo en la fisonomía del país, porque no van a venir a preguntar qué hay de lo mío en tal provincia de España, van a preguntar qué hay de lo nuestro. Los partidos que vamos a debatir en un futuro en el debate de la nación, deberemos hablar del presupuesto de sanidad en una comarca o en una provincia, hablaremos del presupuesto de sanidad en toda España, y eso es importantísimo para la configuración del futuro de España. Se ha acabado que los nacionalistas tengan la llave otorgada por el PP y el PSOE de los gobiernos de España. Eso se ha acabado con la entrada de Ciudadanos y seguramente con la de Podemos también en esta legislatura que viene. Por tanto, me parece un cambio fundamental, porque de una manera indirecta conseguiremos también no solo que haya más partidos y más opciones, sino también que unos señores que representan, con todos mis respetos, pues al 1%, al 2% de la población española, no condicionen las políticas nacionales, ni los presupuestos del Estado, ni muchos otros asuntos, ¿no? ¿Y usted ve que su partido tiene una flexibilidad suficiente como para, hipotéticamente, llegar a pactos de gobierno, lo mismo con el PP que con el PSOE? Bueno, que tiene que tener una flexibilidad suficiente es el PP y el PSOE, que tienen que enmendar muchas cosas, yo creo, y hacer un poquito de autocrítica, pero nosotros la tendremos, por supuesto, no siendo sectarios, es decir, no vamos a poner condiciones de el PP es malo, el PSOE es malo, Podemos es malo. Yo he dicho que hay que llegar a pactos de Estado importantes para dar estabilidad a este país, lo decía al principio, pero evidentemente no podemos seguir haciendo lo mismo. Es decir, lo que no ha funcionado, es decir, la situación actual de corrupción por un lado, la situación económica de freno a la economía más que reactivación y de cambio de modelo, el modelo educativo reformado cada 4 años y un modelo educativo de Estado, la politización de la justicia o la fiscalía, todo eso no podemos llegar para que siga igual, porque si todo va a seguir igual no hace falta que vengamos actores nuevos. Yo creo que pueden seguir el PP y el PSOE, y si la gente va a apoyar a partidos nuevos, creo que es para que muchas cosas se reformen, y en eso Ciudadanos va a ser determinante. Pero insisto en la idea de estabilidad, porque me parece fundamental que hayan cambios en el país, pero cambios a mejor, no cambios a peor. Y también le quiero hacer una pregunta a Pilar Gómez. Hola, buenos días. Podemos, está claro, o lo que se ve por las encuestas es que se ha quedado o está desangrando poco a poco al Partido Socialista en los votos, y a ustedes todos les presentan como el llamado a arañar los votos en el Partido Popular. Es decir, los últimos titulares, todos los sondeos dicen Ciudadanos es el que va a quitar o arrebatar al votante del PP
a Rajoy esos descontentos. Yo le quería preguntar, ¿ustedes, Ciudadanos, se consideran una alternativa al Partido Popular, un partido pues vamos a decir, o de centro derecha o de derecha? No, nosotros no somos una alternativa al PP, somos una alternativa al PP, al PSOE, a lo que tenemos hasta ahora, a los nacionalistas. Es decir, yo entiendo que para politólogos, de periodistas, incluso políticos, este debate puede ser apasionante, pero la gente tiene su voto y decide cambiarlo cuando le da la gana, igual que cambia de canal o cambia de periódico, ¿no? O de radio. Y yo creo que en ese sentido tenemos una patrimonialización del voto que no es real, la gente no tiene ese sentido en la calle. Y segundo, nosotros, según esos sondeos, los propios de los que hablamos, pues nos están situando en el centro político de España. Y como usted sabe, el centro político de España, el 5 entre el 1 y el 10, según las últimas encuestas publicadas a nuestros votantes o posibles votantes, pues tiene una visión mucho más amplia de eso. No es exactamente una sustitución ni del PP ni del PSOE, de Podemos y Ciudadanos. Yo creo que es bastante más complejo, ¿no? Entonces yo creo que ese espacio demócrata liberal en el que estamos en Europa, ¿no? El Partido Socialista está en el grupo socialdemócrata, el PP en los conservadores, Ciudadanos en el grupo demócrata liberal, ese centro político que en España ha existido sociológicamente, pero que no ha tenido seguramente en los últimos años un grupo político, hoy lo tiene, ¿no? Y por tanto eso es así. Ahora, a partir de ahí, que la gente haya votado antes al PP o al PSOE o no haya votado, pues eso a mí realmente entiendo la pregunta, pero a mí me importa bastante poco. Lo importante es que la gente se movilice. No, sí, yo quería saber un poco dónde se situaba usted, por eso le preguntaba, ¿dónde se situaba usted? No dónde le sitúa el electorado. Claro, ya le he contestado, estamos en el grupo demócrata liberal europeo, que tiene unos principios liberales en una economía de mercado y una sociedad de bienestar, y ese es nuestro grupo político, donde está Nick Clegg, Beirut y otros agentes de políticos europeos que están en ese espacio, en el centro político. Eso ya existe en Europa, lo que pasa es que en España estamos empeñados en que no exista y en que solo seamos rojos y azules, y muchos españoles hemos decidido que nos vamos a reagrupar en esa centralidad política, en esos valores de igualdad y de libertad, y en ese marco constitucional y europeo. Entonces yo creo que eso, entiendo que genere dudas, es normal, es nuevo, en España yo creo que se ha intentado muchas veces que eso cuaje, y yo creo que es el momento, ha llegado la hora de que esa tercera opción, esa tercera vía también esté presente en este país. Lo que sí habrá notado es que el PP ha entrado usted en su radar, ha empezado a votarle, eso sí se ha notado, ¿no? Lo hemos notado los observadores, vamos. Sí, yo se lo agradezco mucho al Partido Popular, porque yo creo que es importante que la gente sepa que hay otras opciones y que hable de nosotros el presidente, o de nuestras propuestas, o de nuestros economistas, o algunas de nuestras propuestas, como la ley de segunda oportunidad, pues la suma al gobierno. Yo creo que es fantástico, ¿no? Porque eso significa que marcamos la agenda, que están pendientes de nosotros y que miran por el retrovisor porque saben que viene un partido emergente y nuevo. Yo le pediría al presidente y a Soraya Sáenz de Santa María que nos sigan dando publicidad, que sigan asumiendo nuestras propuestas con toda la humildad del mundo, pero también creo que es bueno y sano, porque creo que es una estrategia que solo nos beneficia a nosotros. Les han dado credencial de enemigo político, aunque sea sin ser capaces todavía de decir su nombre correctamente. Bueno, eso sí, bueno, hemos conseguido que Floriano hable catalán en la intimidad. Bueno, que lo hable, que lo intente. Bueno, que se parezca. No, pero yo creo que es importante, sinceramente, que primero, yo creo que vender a los españoles que Ciudadanos es una amenaza, como decía el otro día un dirigente popular, o un problema para España. Creo que la mayoría de españoles, por suerte, perciben que no somos una amenaza, sino una opción, una oportunidad de cambio, pero dentro de unas reglas de juego sensatas, ¿no? Y yo creo que a los votantes del PP intentar lanzarles el mensaje de que Ciudadanos es el enemigo y todo eso no cuadra, porque saben perfectamente que incluso muchos de sus exvotantes o gente pues nos ve con simpatía, incluso nos valora mejor que a su propio partido, igual que pasa con algunos votantes del PSOE. Entonces yo creo que no es vendible, no es creíble que Ciudadanos sea una amenaza para la democracia española. Más bien mucha gente nos ve como una esperanza. No, es una amenaza para el poder popular. Claro. Y señor Rivera, ya para terminar, ¿están ya dinamitados todos los puentes de relación con Unión, Progreso y Democracia? Bueno, el último botón de la dinamita lo tocaron la dirección de UPD hace tiempo, ¿no? Nosotros hemos intentado 4 veces en 7 años, creo que ya es conocido y sabido por todos. Es verdad que ahora Ciudadanos pues está triplicando la intención de voto de UPD en las generales, y yo creo que los ciudadanos han tomado nota de lo que es mejor sumar y construir un proyecto para España más que un proyecto de partido. Yo creo que la gente está quizá cansada de partidismo y necesita más estadismo, más visión de Estado, y nosotros lo que intentamos con la dirección de UPD no pudo ser, lo intentamos 4 veces, creo que ya más veces era imposible, pero sí que es verdad que muchos votantes, militantes, simpatizantes de UPD pues están con nosotros y están incorporando al proyecto de Ciudadanos, y si en un futuro, yo lo he dicho 1000 veces y lo repetiré, nunca se puede decir nunca, si en un futuro la dirección de UPD es otra, o cambian de opinión, o la vida dan 1000 vueltas, pues nosotros siempre que hay una rectificación en ese sentido no podemos negar que los que pensamos igual tenemos que estar juntos. Lo que pasa que esto ya no es un problema de direcciones de partido, es un problema de una corriente de opinión nacional
está creciendo, que Ciudadanos está encabezando y liderando y que nadie le va a poner trazar líneas en el agua. Es decir, yo creo que es evidente por esa expectativa de voto que se ha generado, esos sondeos que coinciden en que Ciudadanos está emergiendo y subiendo, precisamente por haber propuesto también una suma, no una resta, una división. Don Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana y le deseo mucha suerte. Buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo.